Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM en Radio El Libertador. Bueno, nueva columna de Para Viajar Lejos. Esta columna que ya hacemos por el segundo año, no sé cuántos vamos, 50 y pico. 50 y pico de programas que hemos recorrido muchísimos autores y todavía nos quedan muchísimos más, pero muchísimos más para recorrer. También tenemos invitados ahí que no podemos arreglar la agenda, pero ya lo vamos a arreglar y vamos a traer los invitados también a participar de esta columna. Acordate para comunicarte con nosotros, más 598-091-991210. Más 598 si estás en el exterior, 091-991210, tanto por Telegram como también por WhatsApp, o si no, nos buscas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos nuestros contenidos para que los puedan ver. Dijo algo que interesante, no lo pude escuchar. Bueno, volvés para atrás, lo volvés a escuchar, sacás apunte. Hay gente que, por ejemplo, ahora conozco que está sacando apuntes sobre Florencio Sánchez, porque están hablando sobre Florencio Sánchez. Así que, bueno, mucho material que está ahí, ¿verdad? Que también les puede ser especialmente para los estudiantes. Yo siempre pienso en los estudiantes. Pero esta columna no la hago yo. Si fuera yo, creo que dura 4 minutos nada más. Pero tengo a María García Marichal que nos está acompañando. Qué gusto estar aquí. Un saludo para vos, Carlos, un saludo para la audiencia. Y a mí me encanta trabajar para los estudiantes también. Sí, por favor. Lo llevas en la sangre, ¿no? Lo llevo así, es parte de mi ADN, eso te lo garantizo. Bueno, María, gracias por estar con nosotros. Y bueno, a ver, contanos, ¿qué vamos a ver hoy? Para mí es un placer estar aquí. Y yo te voy a decir que hoy vamos a viajar a Italia. A Italia. Sí. Y vamos a hablar... A los Apeninos. A los Apeninos. ¿Cómo sabías? Y bueno, me tiraste algo. ¿Alguna? Me tiraste algo. Yo te tiro el centro, claro, y me haces el gol. Y yo, exactamente. Me parece genial. Hoy vamos a hablar de Edmondo de Amicis. Digo los apelinos porque después van a entender por qué digo los apelinos. Claro, y especialmente la gente de mi edad, los guachos, van a entender. Los chicos, como Carlos. Por supuesto. Y además vamos a mostrarles algo, por supuesto. Sí, ¿no? Mientras que vamos hablando van a aparecer algunas imágenes. Muy bien, vamos a para aquellos que miran el video, ¿no? Para los que están en radio, vayan a YouTube y van a poder ver. Por supuesto, ven en YouTube, lo pueden ver. Edmondo de Amicis, o Edmundo de Amicis, como le decimos en castellano, ¿verdad? Se llamaba Edmondo Mario Alberto de Amicis. Y era hijo de un comerciante de tabaco y sales. Bueno, te digo, perdón que te corte. No, por favor. A esa escuela van mis hijos, la escuela pública que tiene ese nombre, que es la escuela italiana allí en Montevideo. Un saludo para la escuela Edmondo de Amicis entonces, que realmente lleva el nombre de un gran escritor y un pedagogo, porque cuando escribía hacía pedagogía. Por supuesto, en la época en que él vivía. Bueno, vamos a conocerlos entonces. Por Vos sabés que no supuesto. conozco nada. No. O sea, no conozco nada, no. Pensé que no conocía nada hasta que María me tiró algunas cosas y dije, sí, mirá, maravilloso Edmondo de Amicis. Por supuesto que la gente que bastante mayor que tú, como yo y como muchos amigos, de entre 50, 50 y pico, 60 y más, han leído algunas de las obras de Edmondo de Amicis porque fue muy publicitado, fue muy distribuido además algunos ahora, pero ahora lo vamos a ver. Vamos a verlo. Edmondo Mario Alberto de Amicis tenía 4 hermanos mayores, era hijo de Francesco de Amicis, que era, como te decía, un comerciante de tabaco y sales, y de Teresa Bussettini. Vivió en plena época de la unificación italiana. No nos olvidemos que Italia, antes de ser la República Italiana que es hoy, estaba formada por reinos, ducados, diferentes principados, diferentes territorios que eran mandados, que eran gobernados por autoridades que además estaban permanentemente enfrentadas entre sí. En la época del padre de Edmondo y del mismo Edmondo de Amicis,
es la unificación italiana por Vittorio Emanuele, ¿se acuerdan, no? De Vittorio Emanuele, digamos, el gobernante unificador de la República Italiana, y allí tuvo mucho que ver también Giuseppe Garibaldi, que estuvo muy relacionado con el Río de la Plata. Bueno, en la época de la unificación italiana es cuando nace y va creciendo Edmondo y sus hermanos. Tenía 4 hermanos mayores. Edmondo Mario Alberto de Amicis, para nosotros Edmundo de Amicis, nació el 21 de octubre de 1846 en Oneglia, Italia, y falleció el 11 de marzo de 1908, es decir que tuvo una vida bastante, digamos, no voy a decir que demasiado extensa, porque más de 60 años, pero en esa época era bastante, ¿no? Vivir más de 60 años. Fue un escritor, por supuesto, y periodista, además. Fue un periodista de muy alto nivel que creó en su literatura una obra pedagógica cuyo objetivo eran los chicos del pueblo, era el pueblo italiano en sí mismo, y que está basada en las emociones y en los sentimientos. Es decir, era un hombre que cultivaba la bondad y los sentimientos positivos, los buenos sentimientos. Este tipo de literatura fue muy aceptada en esa época, en Italia y en Europa en general. Y en ese momento se celebró muchísimo la obra de Edmondo de Amicis en Italia. Fue muy celebrada. Era muy joven cuando inició su carrera militar. Él fue militar antes que nada. Ahí fue cuando empezó, además, a hacer sus artículos periodísticos, cuando hizo su carrera militar. Obtuvo el grado de oficial de infantería a los 20 años. Era un chiquilín y ya era oficial de infantería. Poco tiempo después pasó a dirigir la revista L'Italia Militare, que era una revista justamente para los soldados, ¿no? Y para aquella gente que estaba muy compenetrada con la vida militar italiana. En esta revista publicó artículos y bocetos que fueron muy bien recibidos por los lectores. Y esos bocetos y esos artículos, él va a reunirlos en un libro que se llamó La vida militar. La vida militar es un libro de 1868 de Edmondo de Amicis y es interesantísimo para ver cómo vivían los militares y cómo era la vida de los militares en ese momento y en la Italia de esa instancia histórica, que es la Italia que se está unificando y que costó sangre, sudor y lágrimas unificarla, ¿verdad? El éxito que tuvo con la vida militar lo animó y escribió novelas cortas, que es un libro de novelas cortas, de 1872, y Ricordi, que se publicó en 1872, en el mismo año. Como fue tan bien recibido y vendió tanto, dejó la milicia y se dedicó al periodismo y a la literatura. Nuestro querido Edmondo de Amicis. Fue corresponsal del periódico Nazione y esto le determinó justamente que viajara mucho por todo el territorio europeo, por todos los países que se estaban gestando en ese momento, claro, y por los que el imperio y por los que aún estaban desarmándose, volviéndose a unir, etc. No nos olvidemos que Europa ha tenido muchos mapas en el correr del siglo XVIII, XIX, XX y antes también, que fueron modificándose a medida que la geopolítica se iba generando, se iba instalando, iban surgiendo naciones nuevas, iban otras desarticulándose. Bueno, tenemos la ex Checoslovaquia y la ex Yugoslavia, que hace pocos años se volvieron a desarticular. Es decir, se va buscando permanentemente y van buscando esa nacionalidad propia los pueblos de Europa. Y en este momento histórico es cuando él escribe todo esto, que lo hace sumamente valioso a los lectores. El ser justamente periodista del periódico Nazione permitió que Edmondo de Amicis pudiera viajar por varios países y escribiera una serie de libros que generaron un estilo propio. Vos fíjate, él crea un estilo, el libro turístico de intención literaria. Fíjate qué interesante, sí, ¿no? Porque él lo hacía por su trabajo, porque él era periodista y tenía que presentar los artículos a Nazione. Pero al mismo tiempo hacía un recorrido y una investigación no solamente de los paisajes físicos, las estructuras urbanas, las ruinas, etcétera, sino también de los paisajes humanos, de los pueblos que él recorría. Muy interesante. Libro turístico de intención literaria. Fíjate qué estilo tan particular.
Podemos mencionar España de 1873, Ricordi di Londra, o sea, Recuerdos de Londres de 1874, Holanda, que trata sobre los Países Bajos, sobre Netherlands, de 1874 también, Marruecos 2 años después, 1876, Constantinopla, hoy Estambul, ¿verdad?, de 1878, y Ricordi di Parigi, Recuerdos de París, de 1879. Todos ellos. Lindo trabajo. Oh, quien pudiera, Edmondo, quien pudiera. Pero en aquel momento histórico era inseguro. Sí, me imagino. Porque estamos hablando de guerras, conflictos, enfrentamientos. No era fácil. Pero él lo hacía con enorme profesionalismo, pero además con mucho amor. Y eso se trasunta, se puede observar, se percibe en sus escritos. En toda la obra de Edmondo de Amicis se observa un estilo didáctico, es decir, era pedagogo desde su interior, por más que no tuviera una formación pedagógica. Había base en los valores morales y a veces caía en la ingenuidad. Era tan puro su sentimiento que a veces resultaba ser ingenuo para la maldad, ¿no? Y para lo malo que existía, para lo sombrío que existía en las personas, en las naciones, en los gobernantes, etc. Esto es apreciable principalmente en sus 2 novelas, Los Amigos, de 1883, y la magnífica y maravillosa Cuore, Corazón, que muchísimos de nuestros oyentes seguramente leyeron. Corazón de Edmondo de Amicis es la novela más reconocida a nivel mundial de este autor, a nivel mundial. Después va a resurgir con otra forma artística de la que vamos a hablar y que seguramente vos conocés muy bien. Sí. Seguramente. Corazón tuvo tal impacto en el público, principalmente en el público adolescente de esa época. Estamos hablando que fue editada Cuore en 1886, ¿no? Estamos hablando de la última etapa del siglo XIX. Que en 3 años se editó 100 veces. Así que sí habrá tenido impacto. Sí. Además fue traducida a prácticamente todos los idiomas de Europa, al español, al alemán, al inglés, al francés, al checo, es decir, al rumano, al griego. Es decir, allí surge Corazón como una obra que posteriormente tendrá impacto mundial. Imagínate, 100 ediciones en 3 años. Por supuesto que tenía que dejar de ser militar y dedicarse a escribir. Y además lo hacía con enorme amor. Hay amor en la obra de Edmondo de Amicis. Desde el momento en que se edita Cuore, su interés por la realidad social y por la realidad del pueblo, sobre todo del pueblo más pobre, del más sumergido, devinieron en la adhesión de Amicis al Partido Socialista. Él se afilió al Partido Socialista y a escribir obras de denuncia, además, ¿no? De denuncia de cómo vivía esa población que estaba prácticamente olvidada de los gobiernos. Sobre el océano, 1889, que también la leí y es muy interesante, trata sobre la situación de los emigrantes italianos. A mí me interesó leer esta obra hace años, principalmente como profesora de geografía, debido a la afluencia de italianos que hubo en América Latina y en Uruguay. Son parte fundamental de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Sí, del Río de la Plata. Del Río de la Plata todo. De Brasil, en Brasil hubo una comunidad italiana impresionante, enorme, numerosísima. Mirá. Y nosotros lo tenemos acá dentro de hasta nuestros apellidos. En Argentina, muchísimos, ¿no? Bueno, Sobre el océano, de 1889. La novela de un maestro, de 1890. Fíjate que siempre está hablando sobre maestros, escribiendo sobre maestros, sobre docentes, ¿no? Frascuola de casa, entre la escuela y casa, de 1892. La maestrita de los obreros, de 1895. Estas 3 obras, la novela de un maestro, Frascuola de casa y la maestrita de los obreros, principalmente abordan la problemática de la escuela popular y la necesidad de que la educación fuera mucho más extensa y más larga en el tiempo. Ustedes imaginarán el analfabetismo altísimo que había en la época de Edmondo de Amicis en Italia y en toda Europa, principalmente en el pueblo más pobre, tanto en el rural como en el urbano. Bueno, él justamente busca impactar en la autoridad para que la escuela y la educación llegue a todos. Y eso lo hace grande. De ahí posiblemente el nombre de la escuela, de la escuela de tus niños, Edmondo de Amicis. Fue un grande realmente. El coche de todos, de 1899, fíjate vos, es una pintura dolorosa de las realidades
de la población que veía en sus trayectos en tranvía. Se tomaba el tranvía para ver cómo vivía la población en los distintos barrios y escribió El coche de todos. El ómnibus, digamos, ¿no? En ese caso el tranvía. Sí. Ómnibus es el transporte de todos, para todos. Otra de sus obras fueron Memorie, de 1889, que escribió después de la muerte de su hijo, que fue un momento que lo doblegó por completo. Por completo. Tiene notables pasajes de un nivel artístico, de un nivel literario elevadísimos. Memorie. Los ensayos Retrati Literari de 1881 y El idioma gentil de 1905. Quiere decir que fue un hombre que produjo mucho, que escribió mucho, que escribió con un objetivo que era el de permitirse educar y tratar de que la educación impactara en todos, que los niños leyeran, que los adolescentes se educaran y pudieran leer. Es un objetivo grande para un hombre que empezó siendo un militar y que devino en periodista y escritor. Sí, sin lugar a duda. No hay duda. Vamos a hablar un poquito de cuore, de corazón. Dale. Está presentada como el diario personal de un niño, Enrique para nosotros en castellano, ¿verdad? Enrique escribe sobre su tercer curso escolar. Iba a tercer año. Mira. Enrico. Y va a una escuela municipal de Turín. Es decir, es un niño, hijo de obreros, que va a una escuela municipal, no va a una escuela privada. El maestro, porque en ese momento no olvidemos que la mayor parte de los chicos que iban a la escuela eran varones, y cuando había escuela de chicas, iban a escuela de chicas. Es decir, los varones iban a un tipo de escuela y las chicas a otro. Los niños tenían maestro y las niñas tenían maestra, ¿no? El maestro propone al grupo de Enrique que escuchen, leer, que él les lea, que él les permita, o se permitan, mejor dicho, escuchar una historia que él les va a leer mensualmente. O sea, una vez al mes, él les va a leer una historia que va a ser inspiradora. Sobre niños, siempre. A él y a sus compañeros. Estas historias, muy emotivas, profundamente sensibles, son creaciones que van a enriquecer en forma intensa la obra misma, el mismo diario del niño. Claro. No solamente enriquecen al protagonista, enriquecen la obra en sí misma, porque es el diario del niño más las historias que cuenta el maestro. Historias inspiradoras, cuyos protagonistas siempre son niños. Entonces, hay, por ejemplo, historias como El tamborcillo sardo, El pequeño patriota paduano, El pequeño escribiente florentino. Es decir, estamos hablando de historias de niños leídas por el maestro a esos niños de la clase de Enrique. Y una de las obras que más impactó en Enrique, pero que impactó en el mundo que leyó Cuore, es De los Apeninos a los Andes. Bueno, para aquellos que no se acuerdan, a ver si pueden escuchar esto y recordarlo, ¿no? En un puerto italiano, al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza llega hasta su corazón. Mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país. No te vayas, mamá, no te alejes de mí. Adiós, mamá, pensaré mucho en ti. No te olvides, mamá, que aquí tienes tu hogar. Si no vuelves, pronto iré a buscarte donde estés. No me importa dónde vayas, te encontraré. Ahí teníamos entonces, esto era la serie Marco. Marco, un anime japonés, Sí. por supuesto, porque es un anime, basado en la historia de Cuore de los Apeninos a los Andes. El anime se llama Marco, de los Sí, Apeninos sí. a los Andes. Nosotros lo conocimos acá en la década de los 80 y después hay una reversión que he visto últimamente en internet que es más bien una película
que Mirá. sintetiza la historia. Ah, mira qué interesante. Pero bueno, aquellos que la vimos, capítulos muy intensos. Ah, digamos. sí, muy intenso. Lloraban los niños. Vos llorarías. Y mi hermana menor, que también la veía, cantaba la canción y lloraba. Porque es muy doloroso. Es decir, estamos hablando además de un momento histórico en Italia, de muchísimo dolor, de mucho quebranto, de mucha fragmentación, porque las familias tenían que dividirse debido a que ante la pobreza extrema debían emigrar. Entonces la mamá de Marco, en la historia que les cuenta el maestro, que se llama De los Apeninos a los Andes, Sí. el anime se llama Marco, de los Apeninos a los Andes, la madre se va a trabajar como empleada doméstica a Argentina. Entonces, los capítulos de Marco hablan de cómo Marco se va a De la buscar a travesía. su madre, la travesía que hace. Entonces, ahí es cuando Edmondo de Amicis se hace mundialmente famoso con el anime de los años 80. Mirá. Así que, como ven, tuvo un impacto interesantísimo. Y tiene mucho que ver también con la inmigración europea a América Latina de la década, la segunda mitad del siglo XIX, digamos, que fue, y la primera del XX, Claro. que fue realmente una sangría de familias, ¿verdad? Corazón fue adaptada, además de esta serie, de este anime, Marco de los Apeninos a los Andes, fue adaptada para cine y para una serie televisiva de la RAI. Yo no las vi ninguna de las dos. Dicen que la película más destacada es la dirigida nada menos que por Luigi Comencini. Me gustaría verla porque no la he visto. Mirá. Y se llama de los Apeninos, se llama Cuore, Corazón. Cuore. Corazón, exactamente. Muy bien, voy a leerles un poquito, ¿puedo? Sí, por supuesto. Voy a leerles la advertencia que hace Edmondo de Amicis antes de comenzar su obra y un pedacito del primer capítulo que es la introducción, cuando Enrico empieza su tercer año de clase. Es chiquito, Bueno, tiene 8 añitos, ¿no? La advertencia del autor. Este libro va dedicado de manera especial a los chicos de 9 a 13 años. Podría titularse Historia de un curso escrita por un alumno de quinto en un grupo escolar. Al decir esto, no pretendo indicar que es un chico el redactor del presente libro tal como sale a la luz. El chico tenía un diario en el que anotaba a su manera cuanto ocurría en la clase, así como lo veía, oía y pensaba dentro y fuera del recinto escolar. Al final de curso, aprovechando los apuntes del pequeño, su padre redactó estas páginas procurando no alterar las impresiones infantiles y respetando en cuanto era posible su misma construcción. 4 años después, cuando el chico cursaba enseñanza media, leyó de nuevo el manuscrito y añadió o suprimió algo para que el texto reflejase exactamente la realidad, pues conservaba fresca la memoria sobre personas, hechos y cosas, quedando definitivamente como ahora se entrega a la imprenta. Espero, queridos amiguitos, que la lectura de este libro os agrade y os estimule a ser cada vez mejores. Edmundo de Amicis, octubre, primer día de clase. Quiero que recuerden que el autor hace incluso esta advertencia, sí. que es una ficción, Claro. ¿verdad? Es él el que escribe, pero tiene un enorme amor y un sentido didáctico profundo, cultivando siempre la bondad, las buenas costumbres, los buenos vínculos, la compasión, la ternura. Un grande Edmondo de Amicis. Primera, la introducción. Escribe Enrique. Hoy hemos empezado el nuevo curso. Han pasado como un sueño los 3 meses de vacaciones transcurridos en el campo. Mi madre me llevó esta mañana al grupo escolar Baretti para matricularme como alumno de quinto. Mientras tanto pensaba en el campo e iba de bastante mala gana. Las calles adyacentes eran un hervidero de chiquillos y las 2 librerías próximas al grupo estaban llenas de padres y de madres que compraban carteras, cartillas, libros, estuches o plumieres con útiles de trabajo y cuadernos. Delante de la escuela se agolpaba tanta gente que el bedel hubo de pedir la presencia de guardias municipales para que mantuviese el orden y quedase expedita la entrada. Cerca de la puerta sentí unos golpecitos en el hombro. Me los dio mi anterior maestro de cuarto, alegre, jovial, de pelo rubio, rizoso y encrespado, que me dijo: ¿Qué, Enrique? ¿Nos separamos para siempre? Demasiado lo sabía yo, pero sus palabras me apenaron mucho. Entramos por fin a empellones, señoras, caballeros, mujeres del pueblo, obreros, militares, abuelas, criadas, todos con chicos de una mano y el material escolar en la otra. Llenaban el vestíbulo y las escaleras, produciendo un rumor como al entrar al teatro después de larga espera en la cola.
Volví a ver con alegría el amplio zaguán de la planta baja al que dan las puertas de 7 aulas, por donde había pasado casi todos los días durante 3 años. Estaba repleto de gente. Las maestras de los pequeños iban y venían en todas direcciones. La que había sido mi profesora 2 años antes me saludó desde la puerta de una clase añadiéndome: Enrique, este año vas al piso de arriba y ni siquiera te veré pasar. Habló mirándome con aire entristecido. Y ahí empieza el glorioso año, 3er año para nosotros, 5º para la escuela italiana de la época, de Enrico y sus compañeros, con las narraciones del maestro. Muy interesante, la verdad que está para leerlo. Yo, debe ser una buena lectura para niños, ¿no? Es hermosa, para niños y para no tan niños. Vos sabés que yo los descargué en mi Kindle, están en las plataformas, Mirá. así que pueden leerlo directamente, incluso en el teléfono o en la computadora. Lo descargué en mi Kindle porque quiero volver a leerlo, porque es sumamente enternecedor. Así que, bueno, léelo de vuelta. Y ve, mira, Marco. Yo no lo leí, así que léelo. me parece interesante. Y después ves Marco. Sí. Algunos no aguantan a Marco en esta época, te lo mirá digo. Que se llora, ¿eh? He tratado de algunos niños y No. les impresiona. Sí, es muy intenso, como decías tú, muy intenso. También. Bueno, María, gracias por esta columna. Recordamos los talleres literarios. Por supuesto, para mí, quiero aclarar, es un placer estar aquí. Los talleres literarios se siguen dando. Los viernes tenemos en mi casa el taller Kipotit Lexis, o sea, el Jardín de la Palabra, con Sandra del Río. Pueden entrar al Facebook de Sandra e incluso tenemos muchos inscriptos, por lo tanto seguramente Sandra va a hacer un taller también, ella, en su casa seguramente. Y está el taller de Progreso, que estamos pensándole el nombre. Parece que puede llamarse Bien. Y también Aires de Progreso. pueden ingresar a través de plataformas. Por supuesto, son talleres a los que van presencialmente, quienes puedan. De cualquier parte del mundo. Sí, O sea, no se interesa dónde comunican. estén, pueden inscribirse y estarán con nosotros y con la gente del taller en forma virtual. Lo que ha traído esta época difícil que hemos vivido es eso, que hemos aprendido a trabajar en forma mixta. Bueno, y también acercar a gente que por ahí está Por más lejos y no puede supuesto, y acercarse. van a ser muy bienvenidos, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Bueno, entonces con la columna nos encontramos la próxima semana y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, un placer. Audiencia.